Continuamos aquí, Despierta con CDN. Y ahora vamos a una entrevista muy importante porque todas lo son dentro del contexto de esta reforma fiscal donde cada quien tiene su posición, pero algunas instituciones ya han venido trabajando y buscando consenso en torno a este tema, como el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, el CODES, quien lo vimos con un excelente trabajo que hicieron recientemente con el tema de los debates, que han sido pioneros en el tema de los debates electorales. Así que es una institución que tiene bastante legitimidad en cuanto a transparentar y buscar consensos. Y con nosotros está Samuel Sena, el buen amigo Samuel Sena, quien hablará con nosotros sobre el presidente del Consejo de algunos de los temas de la reforma fiscal que están sobre la mesa. Buenos días, Samuel, y bienvenido. Bienvenido. Muy buenos días, Catherine, Federico, Héctor y Yanesi. Para mí es un honor estar aquí esta mañana con ustedes, hablar de temas muy importantes para toda la sociedad. Bueno, este lo es, sin duda. Sí. ¿Cómo lo ven desde el Consejo Económico y Desarrollo Social? ¿Cuáles serían los principales puntos que debería, por lo menos, tocar esta reforma? Mira, ¿Y qué tipo de reforma debería ser? Nosotros estamos esperando un documento formal. Todo lo que se puede estar hablando hasta el punto de hoy es especulación. Claro. Se han rodado incluso documentos bien estructurados, que uno ha entendido que en principio eran documentos oficiales del gobierno, pero no lo es. Y nos llama la atención y lo vemos positivo que el presidente ya ha expresado su intención de que sea consensuado, de que no sea una imposición, sino que todos los sectores de la vida nacional puedan opinar y puedan ponerse de acuerdo en torno a algo que va a afectar la vida de todos los ciudadanos. El CODES ha comenzado un proceso de reuniones con economistas, con diferentes sectores y diferentes gremios, con la finalidad de poder articular una propuesta o también en los espacios institucionales en que pertenecemos, como lo es el Consejo Económico y Social, que entendemos que es la organización, la institución que manejaría o que conocería estas reformas. Aunque ayer en el Consejo de Ministros también el presidente se refirió a 12 reformas que van a impulsar. Y esas fueron quizás las 12 reformas que se plantearon en el gobierno inicialmente, en el 20, en el año 2020. Que muchas de ellas no llegaron a conclusión, otras se quedaron en disenso, pero vamos a esperar real y efectivamente qué va a presentar el gobierno. Con relación a la reforma fiscal, el CODES representa los intereses de la sociedad civil. Por lo tanto, lo primero que nosotros propondríamos es la sincerización del gasto público. Y particularmente, y qué bueno que estamos en el CES, trabajar o conocer todo lo concerniente al tema del sector eléctrico. Antes de nosotros profundizar en una reforma, ya sea fiscal, ya sea tributaria, integral, nosotros como sociedad tenemos, y el empresariado y el mismo gobierno tienen que entender que el sector eléctrico representa gran parte de esta problemática. Para que ustedes tengan una noción, el déficit en el sector eléctrico se habla de 86.000 millones de pesos, que representa casi el 37% del déficit fiscal. O sea, eso es el 37-42% del déficit fiscal. Un 24% de lo que representa el ITEVIS. Son 1.500 millones de dólares que se destinan todos los años para poder mantener el sistema a flote. Eso es una cantidad de dinero que realmente es alarmante y que ya no aguanta que nosotros como sociedad sigamos pagando. Y son dos temas principales. Aquí se concentra mucho el tema de la generación, pero está la distribución y las pérdidas. La gente no paga y se lo cargan principalmente a la clase media, que ya no aguanta una carga impositiva más, y también están las pérdidas por las redes de transmisión. Y sabemos que quizá el gobierno no tiene la capacidad económica para poder destinarle fondos a renovar estas redes de transmisión, pero una propuesta que nosotros hacemos es que se abra ese espacio para el sector privado, como pasa con las alianzas público-privadas en otros sectores, y que de esa manera nosotros podamos perfectamente renovar esas redes de transmisión. Porque de nada sirve que se siga invirtiendo capital en eso y que se sigan comprando equipos cuando esas redes están obsoletas, tienen un tiempo de vida útil. En los países desarrollados, principalmente Estados Unidos, un transformador se cambia cada 10 años. Llueve, trueno, ventee. Si está bueno o está malo, se cambia cada 10 años. En la República Dominicana habrá que ver dónde se compran, si se compran de segunda mano y cuánto tiempo de rendimiento realmente eso tiene. Así que antes de hablar de una reforma fiscal debemos hablar del sector eléctrico. Pero entrando ya de pleno en una reforma fiscal, sabemos que el gobierno lo que necesita es ingresos y ingresos rápidos. Por lo tanto, esa
postura de bajar las tasas y aumentar la base, yo la veo un poco compleja, porque si el gobierno necesita recursos ahora, promover la formalización, que es lo que nosotros también abogamos, va a tomar tiempo. Por lo tanto, eso es trabajar para los próximos 5 años y que la gente comience a entender que la formalización es la vía. Pero el tema del anticipo, que muchos políticos lo han utilizado como campaña propagandística, pero la realidad es que el Estado necesita cash flow, necesita ingresos. Y no es verdad que se van a desprender de algo que ya tienen para ver si en el futuro van a conseguir ingresos. Lo que nosotros abogamos es para que a las MIPYMES, por lo menos, no se les cobre el anticipo. Hay creo que una resolución de la DGI que a las empresas que reportan ganancias por debajo de 12 millones de pesos y se acogen al proceso simplificado, no le cobran el anticipo. Pero no sé si eso está en vigencia actualmente. Habría que ver y que de verdad se cumpla. Pero nosotros estamos abogando también porque se revise de manera sincera el impuesto sobre la renta, tanto personas físicas como personas jurídicas, pero teniendo muy en cuenta que no se debe presionar más a las personas físicas, que a las empresas que reporten beneficios netos por encima de 100 millones anuales se le cargue un poco más de los impuestos, pero la sociedad dominicana en sentido general ya no aguanta más. Por lo tanto, hay que revisar los incentivos, principalmente este tema el de los transportistas, de los combustibles de los transportistas, porque ellos reciben ganancias de eso y realmente han sido beneficiados durante muchísimo tiempo y con subsidios combustibles y ya. Creo que todo el mundo tiene que hacer sacrificio, pero principalmente los que han ganado mucho. Todavía no se ha establecido un mecanismo de discusión del tema de la reforma. Sí, se habló ayer en el Consejo de Ministros que se iba a plantear el tema y que se está buscando la estrategia de comunicación. Usted menciona, por ejemplo, el tema eléctrico, que es una de las 12 reformas. Esa parte está incluida entre las 12 reformas. ¿De las que mencionaron ayer? No la mencionaron, pero de las 12 reformas que ya se discutieron. Es que se discutieron en las iniciales. No estaba. Porque se firmó el pacto eléctrico como justo. pacto. Te lo digo porque cuando nosotros fuimos juramentados, de hecho ni firmamos, ya habíamos sido juramentados y los que firmaron el pacto eléctrico, que eso fue bien cuestionado, fueron los antiguos y ya nosotros estábamos juramentados. Y se hizo así porque evidentemente habían actores nuevos que hubiesen abierto de nuevo la discusión. Pero el problema no es firmar, el problema es implementar. Pero sí, y la implementación comenzó, se subió la tarifa altísima y el presidente, tengo entendido, y recuerdo saliendo de los blandinos, lo abordaron y dijo, vamos a revisarlo. Porque las personas estaban... Iba a estar escalada. Iba a ser escalado, pero el nivel de escalamiento arrancó alto y la gente lo sintió. Pero no estaba dentro de la reforma porque ya había sido aprobado y firmado el pacto eléctrico. ¿Usted entiende que el mecanismo ahora debe ser, volver al CES y plantear la reforma o quizá priorizar con la reforma fiscal, que quizá es la más... Mira lo que pasa, Héctor. La experiencia que nosotros tenemos con relación a las reformas que se plantearon en el CES. Lo primero es que el CES es el órgano constitucional por excelencia porque participan los diferentes sectores de la sociedad civil. Los 15 principales gremios del sector empresarial, las 15 principales instituciones sindicales y laborales y las 15 principales organizaciones de la sociedad civil. Y en el caso de las reformas se invitaron también a los partidos políticos, cosa que hizo también que se ralentizara el proceso. Porque los políticos, tú sabes, que ejercen su rol de oposición incluso en ese momento. Con relación a la reforma fiscal, que se estuvo en el 2020 y fue sacada, no sé si recuerdan que en torno a esa fecha, Colombia, el presidente Duque, también propusieron una reforma fiscal, 26 muertos en una semana. Y el timing es importante. Y yo creo que si el presidente se aboca a volver a repetir reformas o a volver a discutir reformas junto con una reforma fiscal, pudiera diluirse un poco. Más porque la oposición ya se ha puesto los guantes con relación a una reforma constitucional y también que no está dispuesta quizás a apoyar una reforma fiscal y se necesita consenso para un tema tan delicado y en el momentum que se está viviendo en República Dominicana. Si no lo hace ahora, también se le pudiera complicar un poco más. Así que es una decisión salomónica que él tiene que tomar. Pero yo creo que el CES es el espacio idóneo para discutirlo, pero si lo hace con las otras 12 reformas, va a ser complejo.
Samuel, tú has dicho que ya en el Consejo de Desarrollo han hecho como una ronda de consultas con economistas y distintos sectores. Me gustaría que ustedes han podido sacar de ahí ya como alguna conclusión de hacia dónde va la reforma y si ustedes tienen claro qué no apoyarían en una reforma fiscal. Yo te puedo decir que nosotros no apoyaríamos un aumento de impuestos. Realmente nosotros entendemos que con lo que hay que trabajar. Hay que revisar, por ejemplo, de manera seria esos incentivos en la zona fronteriza, porque hay muchas empresas que se acogen a regímenes especiales de zona franca y realmente lo que están siendo una competencia desleal. Hay incentivos que pueden ser verificables, hay otros que en el run de lo que se dice una reforma fiscal, nosotros entendemos que no debería ser tocado, por ejemplo, como el tema del sector turístico, que con Fotur. Hay una preocupación en el sector de que se dice que se le pudiera quitar con Fotur, o no quitar, porque son derechos adquiridos, pero sino a nuevos proyectos, no otorgarle con Fotur por el hecho de que el sector turismo en la República Dominicana ya está lo suficientemente robusto. A lo que yo, cuando escucho ese argumento, digo, mira, puede ser robusto, es la locomotora de nuestro desarrollo, como se ha llamado en el pasado, pero a nivel competitivo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Bueno, voy a poner un ejemplo muy puntual. Punta Cana no tiene acueducto. Y todos los hoteles del este tienen que tener su propia planta de tratamiento de aguas residuales. En México eso no pasa. Entonces no es verdad que el costo por habitación en México nos va a salir exactamente igual o competitivo con México si nosotros le quitamos incentivos a esos desarrollos, incluyendo también a los desarrolladores turísticos inmobiliarios, porque no todos son hoteles. Claro. Los turistas vienen a los hoteles, pero se ha dinamizado internamente en la República Dominicana el ciudadano dominicano yendo a todas estas torres que se hacen en zonas turísticas que realmente representan un alivio para la cantidad de habitaciones hoteleras que se necesitan. Samuel, cuando el gobierno comenzó, pues vino igual que ahora, con sus 12 reformas, con la necesidad también de una reforma fiscal. Y como tú señalas, el timing con el tema de Colombia complicaba y además ayudó bastante el salvavidas que le lanzó la Barrick Gold con el adelanto de impuestos, que pudo postergar en términos de facilidades financieras la reforma. Ahora bien, en la experiencia de ustedes, de cara a poner sobre la mesa lecciones aprendidas que el gobierno pueda asumir, ¿por qué las 12 mesas, las 12 reformas, más la número 13, que no me recuerdo cuál fue, creo que la electoral, ¿por qué no llegaron a buen puerto? ¿Cómo se fue en 3 años y medio de gobierno, digamos, ralentizando el proceso? ¿Cuáles fueron las fallas? ¿Qué debería mejorar el gobierno de cara a relanzar ese proceso de consulta de las 12 reformas que planteó en su momento? Yo te voy a ser sincero, totalmente sincero. La participación de los partidos políticos. Se invitaron a todos los partidos políticos y la realidad es que son ellos los que toman las decisiones en el Congreso, si hay que modificar la ley de seguridad social, la ley electoral y de partidos políticos, o sea que se entendía en principio por qué ellos estaban en la mesa. Ahora son las reglas de juego. Si no hay una voluntad real de los partidos de oposición, porque esto lo está planteando el gobierno y lo está llevando al CES. Y todos los que estamos en el CES estamos en la disposición de buscar las mejores soluciones para la República Dominicana. Ahora, cuando los partidos no van con una sinceridad de que quieren realmente sumarse a la causa de encaminarnos por el sendero del desarrollo, hay complejidad. O sea, yo te voy a poner un ejemplo muy puntual. Nosotros fuimos co-coordinadores de la mesa electoral y de partidos políticos. Y muchos de los temas que ya estaban incluso consensuados, sociedad civil, empresariado, Junta Central Electoral, que también fue co-coordinador, los partidos políticos se ponían de acuerdo y lo mandaban a un disenso. Entonces tú dices, ¿cómo podemos avanzar? Ya había un disgusto, porque tú ibas a una mesa sinceramente buscando un diálogo, pero el otro que quería hacerte perder tiempo. Entonces hay que buscar la manera. Por eso el presidente de la República, me imagino, que está haciendo estas visitas a los principales líderes de oposición, con la finalidad de que se sumen a una causa por el país. Esto no es politiquería. Realmente, señores, si nosotros no resolvemos la deuda social que hay aquí, por ejemplo, con el sector salud y con la seguridad social en sentido general, esto es cuestión de tiempo.
Samuel, pero tú dices que esto es un tema, y es interesante que hagas esta explicación, porque pasa con otros temas del país, ¿no? Que uno dice, se quedan como estancados, y a mí me gustaría saber si el adjetivo al que le podríamos poner, o el que tú quisieras darle, pues tiene que ver con eso, ¿no? Si es la politiquería la que ha evitado que el país pueda avanzar en grandes cosas, ¿no? En grandes proyectos. Y es eso, o sea, si es una actitud que consideran ustedes irresponsable, si podría cambiar en el próximo tiempo, me imagino que ustedes también tendrán que consultar a otros sectores políticos. Sin lugar a dudas, yo creo que es una irresponsabilidad de los partidos políticos el no establecer una agenda país antes que sus agendas institucionales y personales. Y creo que por eso lo que pregunta Federico es que no se ha avanzado. Pero, Entonces, discúlpame, para que pueda quizá complementar la pregunta de Catherine. Los partidos políticos no forman parte del Consejo Económico y Social. La ley no los incluye. Entonces, ¿estarías quizás de acuerdo a que ahora, si la reforma fiscal va al CES y se discute ahí, que incluyan a los partidos políticos? Mira, el presidente tiene mayoría, o sea, el partido de gobierno tiene mayoría, o sea, que quizá ahora no necesitara lograr en el Congreso Nacional unas mayorías porque ya las tiene. La realidad es que para vender una idea de que las decisiones que se han tomado en el Consejo Económico y Social, aunque los partidos políticos no forman parte del CES, fueron invitados porque son al final los tomadores de decisión. Nosotros hacemos un trabajo como previo de presentar las propuestas, organizar un documento técnico, como pasa en España. No sé si ustedes conocen que el Consejo Económico y Social de España filtra todos los proyectos de ley que salen del Ejecutivo antes del Congreso. El verdadero poder que tiene el Consejo Económico y Social de España es ese. El presidente de España promueve un proyecto de ley, primero pasa al Consejo Económico y Social y luego se emite un dictamen y ese dictamen se manda al Congreso. En este caso es algo parecido porque todos estos actores se sientan sobre una mesa, plantean un documento y se manda al Congreso, pero sabemos que nuestro Congreso pudiera perfectamente cercenar, cambiar, modificar, y ese es su derecho, porque para eso fueron elegidos. Entonces, por eso en ese momento, en el 2020, fueron invitados a participar. El problema es que las diferentes agendas son complejas, pero la realidad es que no se puede dejar de invitar porque son actores importantes para la toma final de la decisión. Quizás no técnica, voluntad política. En esa lógica, entonces, O sea, si los partidos decidieran repetir es un never lo ending que hicieron, Never entonces, ending story. si los partidos deciden, como ya dijeron, por lo menos la Que no fuerza del van. pueblo, que no van a participar. No, que van para la calle. Y que van para la calle. Si los partidos deciden eso de entrada, entonces que ni convoquen porque ya vamos a saber cuál es el resultado. Mira como yo te lo acabo de decir, never ending story, la historia de nunca acabar. Bueno, pero Porque es que la cola y agarrar, porque es que obligatoriamente se necesitan esos actores para aprobar las leyes. Pero desde el punto de vista técnico, nosotros nos sentamos, pero no quieren. En algún perdón, momento pasó al revés con sí. el pacto eléctrico, cuando Exacto. el PRM era oposición también. Exacto. También. En algún Y se momento... firmó el mismo documento, Exacto. quiero que sepa. ¿En algún momento esos partidos hicieron alguna propuesta valiosa, por ejemplo, para el tema de las reformas? Sí, claro. O nada más estaban ahí para ponerle, como quien dice, Los la pelos. pieza de jabón al sancocho? No, ¿En no, algún no, momento no. hicieron alguna propuesta que No, valiera yo- la pena? Claro que sí, todos los partidos, y partidos incluso hasta el Partido Reformista, por ejemplo, en la mesa que a mí me tocó, que fue Sí. la de electorales del partido, este señor Tácito Perdomo, por ejemplo, Sí. nosotros aprendimos muchísimo con ellos pero y si me cuela. presentaron... O muy- sea que sí vale la pena que estén allí, a fin sí de vale la cuentas. pena, lo que tiene que sincerizarse con relación a avanzar, a que no nos quedemos en la teoría y que de verdad avancemos los temas que Pero Samuel, quizás la que se naturaleza de la ley que no los incluye en ese escenario Es por eso. es precisamente por eso, porque no es posible que ellos puedan consensuar. Vamos a pedirle peras al Ahí, olmo. tienen que llegar al La ley no Congreso. lo incluye, pero tampoco los excluye. tú puedes Bueno, invitar. pero la hay ley invitados. señala quiénes forman parte. ¿Y quiénes del tienen sexto, vinculantes? O sea, ¿quiénes claramente, los menciona con nombre y apellido. Lo menciona. Y no lo están menciona. los partidos políticos. No están los partidos, pero la dinámica, oye lo que pasa, Yanesi, que para tú poder pasar temas tan importantes y transversales para el desarrollo del país, tú necesitas obligatoriamente el consenso de todos los sectores, incluyendo los partidos políticos. Pero es lo que te digo, y a mí, mira, particularmente, en términos personales, nunca me gusta estar en una posición donde A y B choquen tanto que tú dices, pero ¿y qué decisión yo puedo tomar? Porque es que si cojo A, tengo problema con B, si cojo B, tengo problema con A. Claro. Pero esa es la realidad y el presidente tiene un rol importante que jugar, porque aunque tiene mayorías, para no verse Atropellante. absolutista y atropellante, tiene que buscar consenso.
Y en la búsqueda del consenso lo que tiene que llenarse de una paciencia que sobrepasa todo entendimiento. Pero a propósito de eso, en el proceso electoral que acaba de pasar, nosotros hemos destacado, porque es muy evidente, que se avanzó en términos de generación de propuestas, Claro. de debate, que ustedes jugaron un rol protagónico también en esa parte. Entonces, se vio el avance, es como muy, muy notorio, muy evidente. Mire, y yo te voy a ser sincero, nosotros cuando iniciamos Santo Domingo Debate en el 2020, tomamos la decisión de hacer esto durante los próximos 10, 15 años, porque sabemos que es una carrera a larga distancia. Construir una cultura de debate en República Dominicana, eso va a tomar tiempo. Ahora, a partir de este año, nosotros nos sorprendimos bastante. La acogida que tuvo en la sociedad y la forma en que se pudieron desarrollar nos ha hecho entender que realmente las sociedades se pueden cambiar más rápido de lo que uno cree. Yo te aseguro, Héctor, que en el 2028 los debates van a ser casi obligatorios. Claro. Consuetudinariamente, porque hay gente que me pregunta, no, pero debería ser obligado. Yo no creo que nada de eso debe ser obligado. En Estados Unidos no es obligado y se participan en todos los debates, todos los candidatos. Es consuetudinario, es que la sociedad normalice el hecho de que cualquier persona que quiera detentar una función pública tenga que refrendarse previamente a su electorado. No es porque, yo tengo un partido que es bien robusto, que yo tengo muchísimos recursos. No, esto se acabó ya. Usted tiene que profundizar sobre la base de ideas y propuestas. Bueno, Así es. gracias, Samuel. Gracias a Nos ustedes. fue el tiempo. Gracias a ustedes. Te agradecemos que hayas estado acá con nosotros. Feliz fin de semana. Igual a Valiente ustedes. por venir un viernes. Bueno, valientes son ustedes que vienen todos los días. Gracias, Samuel. Vámonos a la pausa. Regresamos ya.